Cápsula informativa. Hoy, ajustes razonables, adaptaciones curriculares y PR. En la cápsula anterior aprendimos cómo se define la discapacidad, el modelo social y de derechos, el debate sobre la neurodiversidad, sobre las terapias, sobre la educación especial y la educación inclusiva. Hoy profundizaremos algunos puntos para comprender mejor qué son las adaptaciones curriculares y los ajustes razonables. ¿Qué es la educación inclusiva? La educación inclusiva es un modelo educativo que busca identificar y eliminar las barreras que dificultan el acceso, la participación y el aprendizaje de los estudiantes. Su objetivo es que todas las personas aprendan juntas, en las mismas aulas y en las mismas escuelas, reconociendo la diversidad como una característica normal del aula, no como un problema. ¿Por qué hablamos de educación inclusiva? La educación inclusiva no depende de la voluntad individual del docente. Existe un marco legal nacional e internacional que orienta y obliga a los estados a implementar políticas inclusivas. En el caso de Bolivia, el país forma parte de este marco al haber ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2009, su protocolo facultativo el 2009, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad el 2002. A nivel interno, la educación inclusiva está respaldada por la Constitución Política del Estado en sus artículos 14, 17, 70 y 71, la Ley de Educación Avelino Ciñani y Elizardo Pérez, la Ley 223, la Ley General para las Personas con Discapacidad. Y también existen documentos no vinculantes, pero muy influyentes, como la Declaración de Salamanca en 1994, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, y los informes de la UNESCO y la UNICEF. ¿Qué cambios implicaría esto? Para entenderlo, debemos diferenciar la clasificación de 4 modelos educativos según cómo se aborda la diversidad. El primero es la exclusión. Ocurre cuando se niega el acceso a la educación. Por eso se escuchan frases como antes no habían tantos problemas o ahora todo es diagnóstico. La realidad es que muchos niños y niñas simplemente no podían entrar al sistema educativo. Segregación. Aquí sí hay acceso, pero separado. Se aparta a los estudiantes en aulas o escuelas distintas, bajo la idea de que hay lugares para cada cosa o mejor que vayan a escuelas especiales. Integración. El sistema abre la puerta, pero no cambia. El estudiante entra siempre que logre adaptarse. Por eso aparecen frases como necesita educación paralela o hay cosas que no va a poder aprender, etc. El problema sigue estando en el alumno. Y el cuarto modelo es la inclusión. La inclusión cambia la pregunta. Ya no es qué le pasa al estudiante, sino qué barreras tiene el entorno. No separa entre normales y especiales. Elimina obstáculos para que todos aprendan, los estudiantes con discapacidad, con dificultades, con vulnerabilidad emocional, social, económica, migrantes, porque la diversidad no es el problema, es la realidad. Adaptaciones curriculares. ¿Dónde se ubican? Las adaptaciones curriculares tienen su origen en el modelo de integración, ya que parten de un currículo común al que todos los estudiantes acceden mediante ajustes individuales. En el modelo de inclusión, en cambio, se busca reducir la necesidad de adaptaciones mediante un diseño curricular flexible desde el inicio, aunque éstas siguen siendo necesarias en algunos casos. En Bolivia, como en otros países que aplican enfoques similares, las adaptaciones se clasifican en 3 tipos principales: de acceso, no significativas y significativas. Adaptaciones curriculares de acceso. Estas no cambian el contenido ni los objetivos del currículo, sino que eliminan barreras para que el estudiante pueda participar del mismo currículo que sus compañeros. Por ejemplo, usando materiales con letra ampliada o textos en braille para estudiantes con baja visión, colocar rampas o señalizaciones claras para estudiantes con movilidad reducida, permitir el uso de ayudas tecnológicas como audiolibros o software de lectura para facilitar el acceso a los contenidos. Aquí no se modifica lo que se enseña, se mejora el cómo se accede al currículo. Adaptaciones curriculares no significativas. Aquí se mantienen los mismos objetivos y contenidos del aprendizaje, pero se hacen ajustes metodológicos o de evaluación sin alterar la esencia del currículo.
Por ejemplo, dar a un estudiante con dislexia más tiempo para completar un examen, permitir que un alumno responda oralmente en lugar de escribir si tiene dificultades de escritura, usar apoyos visuales o gráficos para reforzar explicaciones en clase, como mapas o esquemas. Las adaptaciones facilitan el aprendizaje sin cambiar la dificultad ni los resultados esperados del currículo. Adaptaciones curriculares significativas. Estas implican cambios estructurales en los objetivos, contenidos o criterios de evaluación para un estudiante, porque el currículo ordinario no puede ajustarse solo con cambios de acceso o de metodología. Por ejemplo, en vez de enseñar fracciones complejas, un estudiante con dificultades profundas de aprendizaje en matemáticas trabaja en sumas y restas básicas según su nivel de comprensión. O simplificar o eliminar partes del contenido que el estudiante no puede alcanzar a pesar de apoyos metodológicos, como reducir temas avanzados de gramática para un estudiante con discapacidad del lenguaje. Redefinir los criterios de evaluación para que el avance se mida en función de los nuevos objetivos adaptados. Aquí los objetivos educativos no son los mismos que para toda la clase, sino que se redefinen según las necesidades del estudiante. Si bien estas estrategias han permitido el acceso de muchos estudiantes, también pueden generar sobrecarga docente, fragmentación del currículo, etiquetamiento innecesario, y esto nos lleva a buscar respuestas más universales. El diseño universal para el aprendizaje. El diseño universal para el aprendizaje es un enfoque inclusivo que propone diseñar la enseñanza desde el inicio para todos los estudiantes. Cuando escuchamos hablar de DUA, es común que surja una preocupación muy legítima. Esto va a retrasar el avance del curso, no me va a dar el tiempo, y el programa. Sin embargo, la experiencia muestra todo lo contrario. Cuando la enseñanza se diseña pensando en la diversidad desde el inicio, el aprendizaje avanza mejor para todos, no solo para quienes tienen dificultades. El DUA no significa hacer más cosas, sino enseñar de manera más estratégica. Veamos sus 3 principios con ejemplos simples. Múltiples formas de implicación. El porqué del aprendizaje. Melina Furman plantea una importante pregunta que los maestros podrían realizarse. ¿Qué se pierde un alumno cuando no viene a mi clase? Existiendo tantos medios para recibir la información, tantas vías por las que los estudiantes podrían aprender por propia cuenta los contenidos, ¿qué es lo que hace el maestro que el estudiante no pueda conseguir fuera de su aula? En el aula, no todos los estudiantes se motivan por las mismas razones. Algunos se enganchan con desafíos, otros con lo visual, otros cuando sienten que lo que aprenden tiene sentido para su vida. Por eso, el primer paso es despertar la curiosidad. Esto implica ofrecer distintas formas de iniciar una clase para atraer a más estudiantes. Por ejemplo, se puede comenzar con una pregunta provocadora como ¿qué harías si mañana no hubiera agua potable en tu comunidad? También se puede usar una imagen, un video corto, una noticia actual relacionada con el tema. Otra estrategia es vincular el contenido con situaciones cercanas, calcular gastos reales en matemáticas, analizar mensajes de redes sociales en lenguaje o hablar problemas ambientales del entorno. Estas estrategias permiten que cada estudiante encuentre un motivo personal para interesarse. El segundo paso es mantener ese esfuerzo y la persistencia. Motivar no solo es captar el interés, sino lograr que los estudiantes quieran seguir aprendiendo, incluso cuando la tarea se vuelve desafiante. Desde el DUA, esto se logra ofreciendo opciones y apoyos. Por ejemplo, permitir elegir si trabajar de forma individual, en parejas, en grupo, decidir si presentar un trabajo mediante un afiche, una exposición oral, un pequeño video. Y también es clave dividir las tareas complejas en pasos más pequeños, establecer metas claras y reconocer el esfuerzo, no solo el resultado final. Decir frases como vas avanzando aunque todavía no esté perfecto ayuda a sostener la motivación. El tercer paso es favorecer la autorregulación. El DUA también busca que los estudiantes aprendan a regular sus emociones y su motivación. Esto implica crear un clima donde equivocarse sea normal y aprender del error sea parte del proceso. Por ejemplo, anticipar que una actividad puede ser difícil, enseñar técnicas breves de respiración antes de una evaluación o dar espacios para pedir ayuda sin miedo. Además, se pueden proponer momentos de autoevaluación, preguntándose ¿qué fue lo que más me costó?
¿Qué estrategia me funcionó mejor? Cuando el estudiante se siente capaz, acompañado y consciente de su propio proceso, su motivación se fortalece. Segundo principio del DUA: brindar múltiples formas de representación. El qué del aprendizaje. A veces pensamos que explicar bien una vez es suficiente, pero no todos acceden a la información del mismo modo. Por eso, el diseño universal para el aprendizaje propone ofrecer múltiples formas de representación, es decir, distintas maneras de presentar la información. Por ejemplo, un mismo contenido puede explicarse oralmente, apoyarse con imágenes, esquemas o gráficos y reforzarse con un video corto o una lectura simple. En ciencias, un proceso puede mostrarse con un dibujo, una animación y una demostración práctica. En lenguaje, el mismo texto puede leerse en voz alta, resumirse con un mapa conceptual o acompañarse con imágenes clave. Además, es importante aclarar el vocabulario, usar ejemplos cercanos y conectar lo nuevo con conocimientos previos. De esta manera se reducen las barreras de comprensión y más estudiantes logran entender el contenido. En síntesis, representar la información de distintas formas permite que cada estudiante encuentre una vía para comprender y aprender. Tercer principio: ofrecer múltiples formas de acción y de expresión. El cómo del aprendizaje. Aprender no solo implica comprender, sino también poder demostrar lo que se sabe. Sin embargo, no todos los estudiantes se expresan mejor de la misma manera. Por eso el DUA propone ofrecer múltiples formas de acción y expresión. Esto significa dar opciones para participar y mostrar los aprendizajes. Por ejemplo, en lugar de una sola prueba escrita, los estudiantes pueden elegir entre hacer una exposición oral, crear un afiche, grabar un video, realizar una maqueta o responder preguntas de manera oral. También se puede ofrecer apoyos para la acción, como guías paso a paso, modelos de trabajo, listas de verificación o uso de herramientas tecnológicas. En matemáticas, un estudiante puede explicar cómo resolvió un problema usando dibujos o materiales concretos. En sociales, puede demostrar lo aprendido a través de una línea del tiempo o una dramatización. Cuando los estudiantes pueden expresar lo aprendido usando sus fortalezas, el aprendizaje se vuelve más profundo y duradero. El DUA no baja el nivel ni frena el avance del curso. Al contrario, reduce barreras, mejora la participación y hace que el aprendizaje fluya mejor para todo el grupo, no solo para quienes enfrentan mayores dificultades. Y cuando el aula funciona mejor, el trabajo docente también se vuelve más sostenible. Y cuando el DUA no es suficiente, aún con una currícula accesible, puede haber algunos estudiantes que necesitan apoyos más específicos. En esos casos, se recurre al Plan Individual de Ajustes Razonables, PIAR. Existe un malentendido en el que se asume que los ajustes razonables no modifican la currícula y que solamente se centran en el acceso a la información. Pero esto es un error difundido por plataformas digitales sin fuentes bibliográficas. Lo cierto es que durante mucho tiempo, las adaptaciones curriculares se han centrado principalmente en el diagnóstico del estudiante. Es decir, se parte de una etiqueta como la discapacidad, un trastorno o una dificultad específica y a partir de eso se realizan ajustes individuales al currículo. El PR, en cambio, propone una mirada más amplia. No se enfoca solo en el diagnóstico, sino que ve más allá del déficit y pone el acento en las barreras del contexto, en las fortalezas del estudiante y los apoyos que necesita para aprender y participar. Mientras que las adaptaciones curriculares tradicionales se preguntan qué le falta al estudiante para alcanzar el currículo, el PR se pregunta qué necesita el estudiante y qué debe ajustarse en el entorno para que pueda aprender. De este modo, el PR no se limita a modificar contenidos o objetivos, sino que articula estrategias pedagógicas, apoyos, recursos y acciones coordinadas, promoviendo una respuesta más inclusiva y centrada en la persona. El DUA y el PR no se oponen, se complementan. El DUA es la base universal, el PR es el apoyo excepcional. La educación inclusiva no busca que los docentes hagan más ni que los estudiantes aprendan menos. La verdad es que la cantidad de contenidos avanzados no necesariamente mejora la calidad educativa. Melina Furman menciona una graduación de estudiantes en Harvard
que no pudieron contestar correctamente a la siguiente pregunta. ¿Por qué en verano hace más calor que en invierno y cómo se producen las fases de la luna? Esto llevó a la educadora a cuestionarse, ¿cuánto tiempo hemos dedicado a estudiar temas que no terminamos de entender, incluso aunque hayamos sacado buenas notas en las pruebas? ¿Cuántas veces repetimos como loros cosas que no entendimos del todo? ¿Cuánto del trabajo escolar está dedicado a lo que el matemático y filósofo Alfred North Whitehead bautizó allá en 1900 como conocimiento inerte, ese que queda en la memoria pero que no podemos usar? ¿Y qué podemos hacer para que esto no suceda? ¿Cómo aprovechar los muchos años que tenemos junto a niños, niñas y adolescentes para prepararlos con la comprensión y capacidades necesarias a fin de que puedan entender y actuar sobre el mundo? ¿Cómo darles las herramientas y despertarles el deseo y la voluntad necesarios para que sigan aprendiendo durante toda su vida? ¿Cómo enseñar distinto? Este es un material que profundizaremos más adelante. Mientras tanto, les recomiendo revisar el material bibliográfico disponible en el enlace Drive que se comparte y de manera muy especial los textos de Melina Forman.